Bien, nos habíamos quedado en Calvino, como recordarán, y vamos a ver lo que se refiere a la teología calvinista. Digamos que la teología calvinista habíamos adelantado ya que es como más sistemática, es fruto de un jurista que se mete a teólogo y por lo tanto está todo como mucho más delimitado, más claro, más conceptual, ¿no? Entonces vamos a ver cómo aparte de esta sistematicidad hay unas diferencias con el luteranismo y esas diferencias van a ir en primer lugar con el problema de la doble predestinación. Es decir, que desde el seno materno uno está predestinado, incluso antes de la constitución del mundo, como dice San Pablo, uno está predestinado al cielo o al infierno. Bien, veíamos cómo Lutero tenía un trasfondo profundamente antropológico, cómo el problema de la salvación era un problema definitivo, cómo el encontrarse acogido por la misericordia de Dios resultaba para él algo como profundamente importante. Calvino, sin embargo, no se va a centrar tanto en el hombre, en la persona, sino que se va a centrar sobre todo en la gloria de Dios. La única finalidad por la cual nosotros hemos sido puestos sobre la tierra es buscar esa gloria de Dios. Y de hecho, nosotros podemos escuchar en algunas comunidades protestantes como aparte de aleluya dicen gloria a Dios continuamente, ¿no? Bien, si Dios salva y el hombre no colabora, esto quiere decir que está predestinado al cielo o al infierno antes de la creación del mundo. Claro, este problema, la doble predestinación, de la doctrina de la doble predestinación, va a causar más de un problema. Con permiso de ustedes, me voy a quitar la mascarilla porque creo que hay distancia social. Bien, tengo todas las vacunas posibles. Perdón, no se oye, ¿no? Por eso me he quitado la mascarilla, porque me parecía que no se oía muy bien. Entonces, esperemos que todo funcione. Si alguien quiere trastear, que trastee. Pero... Bien, entonces, el problema de la doble predestinación, decíamos que en la actualidad no tenía mucha vigencia. De hecho, tenemos una doctrina en el siglo XVIII que es el arminianismo. Un tal Arminio, un filósofo holandés, que asumió todo el calvinismo menos esta doctrina de la doble predestinación. Hoy, cuando vas a mirar en las páginas web de las distintas comunidades calvinistas o presbiterianas, encuentras que esta doctrina no aparece claramente expuesta. O sea, les parece como tan dura, tan fuerte, tan inhumana, podríamos decir, esa negación de la libertad de la persona, que hagas lo que hagas, te vas a salvar o condenar, dependiendo del signo de predestinación que habías tenido previamente, que muchas veces no es aceptada. El efecto positivo de esta doctrina de la predestinación, decíamos que va a estar sobre todo en el ámbito económico, puesto que si te va bien en esta vida, si tienes éxito, si eres rico, es un signo de predestinación, por lo tanto, hay toda una serie de corrientes que defienden que el origen de la prosperidad económica en países de origen calvinista viene precisamente esa teoría de la predestinación. Esto lo veremos un poquito más detallado más adelante. Bien, sí que en cualquier caso podemos ver que hay un optimismo ante el mundo frente al pesimismo luterano. El calvinista ve siempre el mundo como una tarea.
Es decir, mientras el cura se santifica con sus misas, lo voy a decir de un modo un poco caricaturesco, el cristiano, aquí en sentido que ellos se asignan a sí mismos, se santifica en medio del mundo con su trabajo, con su familia, etc. Por lo tanto, ese trabajo no es algo alienante, sino que constituye una dimensión liberadora y además puede tener la oportunidad de un acceso a Dios. Hablan también bastante de la santificación del individuo, porque veíamos que todas estas corrientes tienden bastante al individualismo. Bien, como consecuencia de este individualismo, la religión será algo netamente interior, pero habíamos visto cómo ese calvinismo tendía más bien a la teocracia. Es decir, el orden establecido, el orden social, es un reflejo del orden religioso. Y por lo tanto, las dos dimensiones están estrechamente unidas, ¿no? Yo tengo un amigo que es luterano, es pastor luterano y profesor, está en una universidad en Suiza y es una universidad que se llama así, o sea, en el título dice Universidad Unabhängige Universität, ¿no? O sea, Universidad Independiente del Estado. Es una universidad calvinista, pero que no quiere depender del Estado porque, lógicamente, si dependes económicamente del Estado, el Estado va a imponer también una agenda determinada. Por lo tanto, esta universidad se ha creado para teólogos que quieren libremente profundizar en teología protestante, pero sin recibir los fondos del Estado. Decíamos que también en Alemania, todo este mundo centroeuropeo germánico, la generosa ayuda por parte del Estado a veces condiciona la libertad de las iglesias. Entonces, en ese sentido, bueno, tiene un aspecto positivo y es que recaudan muchísimo dinero y con ese dinero me contaba uno de ustedes otro día cómo había percibido una ayuda de origen alemán para su propia comunidad, para su propia parroquia, ¿no? Bueno, eso es la buena noticia. La otra es que quizá crea una superestructura un tanto mastodóntica que no tiene el lance evangélico, evangelizador que debería tener, y después que está muy condicionado en, bueno, pues en temas que ahora forman parte de la agenda estatal, por ejemplo, género, ¿no? Es algo obligatorio para ellos, ¿no? Bien, pragmatismo, ahí he puesto agresividad, un poco podríamos ponerlo entre comillas. El típico misionero protestante muchas veces es el de origen calvinista, metodista, calvinista, con, bueno, pues que prácticamente te asalta por la calle y empieza a anunciar la palabra de Dios, ¿no? En ese sentido, el calvinismo ha sido siempre más misionero y ecuménico que el luteranismo. El luteranismo decíamos que era más de quedarse en casa, de quedarse en el propio país, mientras el calvinismo sí que se ha lanzado a misiones. Por ejemplo, en Corea. En Corea hay muchos misioneros calvinistas, presbiterianos. Doble predestinación al cielo o al infierno, dependiendo de los designios divinos, que son inalterables. Pues hay gente que está predestinada al infierno, haga lo que haga, y gente que está predestinada al cielo. Entonces, una forma de mostrar a la sociedad que estás predestinada al cielo es que en la tierra te vaya bien. Eso fomenta una ética del éxito, ¿no? Eso es, pretendía decir. Bien, lógicamente la doctrina de la sola escritura estará acentuada con algunos matices respecto al luteranismo. Uno va a ser que se va a emplear mucho más el Antiguo Testamento,
Mientras el luteranismo contrapone el Antiguo al Nuevo Testamento, el Evangelio de la Ley frente al Evangelio del Amor, en el calvinismo van a utilizar ambos testamentos e incluso van a desarrollar una teología de la alianza. La doctrina de la doble predestinación que acabamos de enunciar, la soberanía absoluta de Dios, que es una radicalización del Soli Deo Gloria, enunciado por el mismo Lutero, la ética y la teología de la alianza, es decir, cómo la alianza que Yahvé establece con su pueblo se actualiza ahora en la Iglesia. Vamos a ver que también los calvinistas tienen una eclesiología mucho más desarrollada, que aunque sea la Iglesia una comunidad invisible, va a tener una serie de manifestaciones visibles, ¿no? Como muy prácticas, muy pragmáticas, muy directas, ¿no? Y en cierto sentido, esa búsqueda del éxito en la vida social que va a propiciar bueno, pues que esas sociedades presuntamente sean más desarrolladas desde el punto de vista económico. Este fin de semana he visto un documental de la televisión suiza donde la tesis era la siguiente, a ver qué les parece. Pues van comparando los cantones católicos y protestantes en Suiza. Históricamente los más desarrollados son los protestantes. Entonces, ahí lógicamente se remiten a las enseñanzas de Lutero, de Zwinglio y de Calvino. Ese optimismo frente al mundo, ese desarrollar esa conciencia del mundo como tarea, ese vivir una ética del éxito, de la prosperidad, que creo que también está presente en las comunidades protestantes de muchos de sus países. Eso es lo que llevará, aquí había como dos posturas, ¿no? Sobre el origen del capitalismo, capitalismo no en el sentido peyorativo que a veces utilizamos, sino como un sistema económico basado en el beneficio personal y en el trabajo desarrollado con un cierto rendimiento económico, ¿no? Bien, entonces decían que uno de los orígenes es a partir de los gremios medievales. Y el otro es la teoría de Max Weber, por la cual el origen del capitalismo sería a partir del calvinismo. O sea, como esta mentalidad de que es signo de predestinación la riqueza, bueno, pues todos los... Eso es... Pensaba que me había pasado con... ¿Pasa? Sí. Perdón. Entonces vamos. Bien, si alguien se atreve y sabe de esto, igual puede. Estaba lleno. Bien. Pues nada, si alguien puede hacer algo, que lo haga, porque yo las cosas son... Bien, entonces, todas las profesiones, por ejemplo, de relojeros, de chocolate, no sé si les suena una marca que se llama Suchard, ¿no? Pues esta es de origen protestante. Los joyeros, los banqueros, todo este mundo muy suizo, los pasteleros, ahí daban estadísticas, ¿no? Un 13% de las pastelerías eran católicas, mientras un 80 y tantos % eran protestantes, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, ahí daban un dato curioso y es que decían, bueno, mientras los católicos se dedican a organizar procesiones y a tener fiestas, los protestantes se dedicaban a trabajar. Y hacían una comparativa los días festivos en católicos y en protestantes, ¿no? Bueno, esa era, digamos, la primera foto que ofrecía este documental. Pero resulta que en la actualidad los cantones más productivos en Suiza son 3 cantones católicos. Entonces, la tesis que tenía este documental es que
los católicos han aprendido a trabajar como protestantes, digamos. O sea, rezan como católicos, pero trabajan como protestantes, ¿no? Y ahí lo dejaba. Ahí salían una serie de profesores que hablaban en perfecto suizo, que no se entendía muy bien, pero explicaban toda esta teoría, ¿no? Bueno, ahí está Pablo haciendo su tesina sobre el tema, igual luego nos puede ilustrar. Bien, respecto a la estructura eclesiástica, hemos hablado de si realmente es una teocracia, esa dependencia entre Iglesia y Estado, ministerio a 3 o 4 niveles de origen bíblico, pastores, doctores, diáconos y presbíteros. Presbíteros no en el sentido que nosotros entendemos, sino de elders, los ancianos, que son los guías de la comunidad. Sí, teología de la alianza es, sí, que lo he dejado a mitad, cómo a partir de la alianza veterotestamentaria esto se renueva en la Iglesia, especialmente calvinista, y entonces, por ejemplo, la explicación que ellos pueden tener de un matrimonio es a través de una alianza o de los mismos sacramentos. Entonces, es un tema recurrente. Si les sirve como ejemplo, no sé si conoce a Scott Hahn, es un escritor americano, profesor, antiguo ministro presbiteriano, se hizo católico, biblista, entonces tiene abundantes libros. Él explica todos los sacramentos en clave de la alianza, porque es un tema como muy recurrente dentro de los presbiterios. Bien, y entonces tenemos una eclesiología de tipo distinto, donde no hay una correspondencia entre el origen cristológico, neumatológico y lo que nosotros llamaríamos apostólico, sacramental, jerárquico, ¿no? Que son como dos realidades superpuestas, y aunque esta es otra de las paradojas que nos encontramos en el protestantismo, que por un lado tienden a una eclesiología espiritualista, pero por otro lado tú ves la realidad eclesial y es súper organizada, incluso profundamente burocratizada. Entonces tú dices, bueno, esto de espiritual tiene menos que lo mío. Bueno, pues ahora parroquias, hay estructuras, hay piedras vivas y visibles, pero desde luego no llega al grado de detalle y organización que puedes encontrar en las iglesias protestantes, ¿no? Entonces, la eclesiología es más de tipo congregacionalista, es decir, comunidades que surgen a partir de la base, no hay nivel del episcopado, como hemos visto, y entonces es una eclesiología de la comunidad, donde cada comunidad pues, tiene sus propios órganos de gestión, ¿no? Hay estructuras por encima de la comunidad, pero lo que hacen es un poco aunar fuerzas y organizar un poquito. Y después de tipo presbiteral sinodal, ¿sí? Habíamos visto los sínodos, mundo oriental ortodoxo, presidido por patriarcas y formado por arzobispos, archimandritas, eparcas, etc. Aquí, lógicamente, toda esa estructura apostólica, jerárquica, no existirá, pero sí hay un gran ejercicio de la sinodalidad donde, lógicamente, participan todos los laicos. Entonces, el proceso sinodal que está promoviendo ahora el Papa Francisco y que se está desarrollando en todas las iglesias particulares, tiene tanto de los antiguos sínodos orientales como de estos procesos sinodales propios de ámbitos más congregacionalistas, es decir, con representación de laicos también. Bien, tenemos dos sacramentos, bautismo y cena, y el tema va a ser la presencia eucarística. Es el problema que habíamos planteado, ¿no? Vamos a hacerlo de menos a más, del simbolismo al realismo, es decir, de menor presencia a mayor presencia.
Si habíamos dicho que la Eucaristía católica y ortodoxa es una Eucaristía 100%, donde hay Eucaristía y solo Eucaristía, decíamos que podríamos decir, de un modo quizá aproximativo, que la Eucaristía de los luteranos es una Eucaristía 50%, mientras los católicos hablaban de metabolé, los ortodoxos hablan de metabolé, o dicho en términos católicos, transustanciación, los luteranos van a hablar de consustanciación, Eucaristía al 50%. Aquí lo que tenemos es Eucaristía al 0%, donde hay simplemente simbolismo. Es verdad que la Eucaristía también es símbolo de la presencia de Jesucristo, pero al mismo tiempo es realidad. Hay una presencia real. Ellos se quedan simplemente con la dimensión simbólica. Esto representa mi cuerpo. La imagen que se suele poner, sobre todo en Calvino, que afirma que Cristo actúa en la Eucaristía, o sea, es tan solo figura et signo, es decir, dimensión simbólica, y niega la transustanciación católica y también la consustanciación luterana. La imagen que se suele poner de Calvino es un espejo retrovisor. Cuando uno va en el auto, ve el camión que va detrás a través del espejo retrovisor, pero evidentemente el camión no está dentro del espejo, si no tendríamos un problema, ¿no? Entonces, digamos que a mí me parece que la Eucaristía que promueven tanto Zwinglio como Calvino, hay que recordar que estos dos están plenamente de acuerdo, puesto que ya desde el siglo XVI, Zwinglio y Calvino, no ellos mismos, sino sus sucesores, se han unido en una sola iglesia. Entonces, eso en Suiza y luego trasciende a otros lugares, como iremos viendo, y por lo tanto ya hay una indiferenciación dogmática, por lo menos en tema eucarístico. Entonces decíamos que Lutero era la consustanciación, el cuerpo de Cristo está en el pan eucaristizado. Él utiliza estas expresiones in mit, unter, Brot und Wein, ¿no? En, con y bajo el pan y el vino. Y por eso decíamos que era una Eucaristía al 50%. 50% Cristo, presencia eucarística, 50% pan. Y por eso, en términos vulgares, se habla de impanación. Bien, sobre esto hay algún debate. Se dice que esto se debe más a Melanchthon que al mismo Lutero. El mismo Lutero, como habíamos visto, en la reunión de Marburgo de 1529 había sostenido la presencia real. Yo me acuerdo, me invitaron una vez a ir a Helsinki, en Finlandia, donde, digamos, hay el luteranismo más cercano al catolicismo, ¿no? A la Iglesia Católica. Entonces me acuerdo que estuve hablando con el secretario de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal Luterana, que es un gran teólogo, y entonces yo le dije, bueno, cuando Lutero escribe en la mesa hoc es corpus meum, yo creo que lo que estaba escribiendo es transustanciación. Entonces me puso una cara de susto porque había mentado la bicha, la palabra prohibida, ¿no? La transustanciación es una palabra que a ellos enseguida les despierta todas las alarmas, ¿no? Se encienden todas las alarmas. Pero en fin, lo que yo quería decir es que se podría explicar la transustanciación en términos aceptables también para los luteranos que confiesen una presencia verdadera, real, personal, sacramental de Jesucristo en la Eucaristía. Bien, y frente a esto, o sea, lo que tenemos 0% es como los productos estos 0%, la Coca-Cola cero, ¿no? O la cerveza sin alcohol, que no es cerveza, es un símbolo de la cerveza, pero no es cerveza. Pues algo parecido les pasa a estos. Esto
Eucaristía 50% y Trento, en consonancia con los ortodoxos, sería Eucaristía 100%. La Eucaristía es la carne y la sangre de Cristo. Así. Bueno, eso es otro problema añadido, bien visto. O sea, el problema de la sucesión apostólica, en el fondo, es lo que está detrás de la presencia que ellos tienen en la celebración de la cena. Para eso el otro día, me parece que preguntaba usted, ¿no? Remitía Unitatis Reintegratio 22, donde dice que no conservan la plena e íntegra sustancia de la Eucaristía, como consecuencia de la ruptura de la sucesión apostólica. Entonces, pero yo estaba abstrayendo de ese dato que efectivamente, como muy bien intuye usted, hay que solucionarlo, y lo que tenemos que, lo que podríamos hacer es reformular en términos aceptables para los protestantes la fórmula de transustanciación, que por otro lado es irrenunciable para los católicos, puesto que Trento dice que aptissime, que la ha considerado el modo más apto con el término transustanciación. La prevención protestante es que transustanciación es un concepto que viene de la filosofía, y más en concreto la filosofía de Aristóteles, y más en concreto la teoría hilemórfica. Pero Trento no se casa con Aristóteles en ese sentido. O sea, no utiliza, por ejemplo, en plenitud la terminología aristotélica. Utiliza una metafísica del sentido común. Entonces, no sé, o sea, ojalá en algún momento, así como ha habido una declaración conjunta sobre la doctrina de justificación, haya también una declaración conjunta sobre la Eucaristía, y también sobre el ministerio, y también sobre cuestiones eclesiológicas, pero para esto habría que reformular el término transustanciación, que para ellos es ya una piedra de escándalo, un motivo de... Pero bueno, ojalá eso sea posible, no sé si será posible, me gustaría que lo fuera, ¿no? También para que ellos puedan recuperar después la gestión apostólica y la Eucaristía y la unidad. Bien, entonces significa, actúa, está, es. Con esos verbos podríamos ver toda la gradación que hay en lo que se refiere a la presencia de Cristo. ¿Se entiende más o menos esto? ¿Quieren preguntar alguna cosa? Bien, aquí entonces brevemente ver cómo es la difusión del calvinismo en todas estas comunidades. Pues en Francia, con la Confesio Gallicana, bueno, pues hay una presencia de los calvinistas que allí se llaman hugonotes, practican la iconoclastia, de hecho hay algunas iglesias donde las imágenes han sido pues dañadas. La respuesta católica no es la más proporcionada, porque la noche de San Bartolomé pues hubo abundantes muertes, y a partir de 1598, con el edicto de Nantes, pues ya los hugonotes pueden tener presencia oficial en Francia. En los Países Bajos, en Holanda, sin embargo, la difusión es desde un primer momento, y va a ser el gran reducto calvinista, también en el momento actual. De aquí pasará a Escocia, y entonces hay, digamos, una implantación en el mundo anglosajón, que después va a llegar hasta Estados Unidos. Son las comunidades presbiterianas, que nace aquí precisamente en Escocia, con John Knox, y de ahí, a través de los padres peregrinos, los Pilgrim Fathers, se difunden en Estados Unidos, y digamos que esa presencia se va a llamar puritana, por la pureza de sus costumbres, en ámbito ético, se va a difundir
que en Estados Unidos iba a ser, digamos, una de las bases fundacionales de esa gran nación. Bien, ¿qué pasa más adelante? Pues empiezan a surgir algunas comunidades congregacionalistas que van a dar lugar, lo veremos no la siguiente lección, sino la siguiente, a distintas iglesias libres. Las iglesias libres se oponían a las iglesias históricas porque no estaban tan favorecidas por el Estado, ya que era poco evangélica entre iglesia y Estado, y entonces deciden emanciparse. Establecen una serie de congregaciones o bautistas. Y van a dar lugar, lo veremos más adelante con más detalle, a comunidades amish o menonitas, puritanas. Tienen, digamos, un origen común. Después tenemos el pietismo, que ya hemos mencionado, de ámbito luterano, Jakob Spener, la ciudad de Halle, en el norte de Alemania. Decíamos que grandes pietistas eran tanto Kant como Johann Sebastian Bach, donde, digamos, el emocionalismo, la devoción, el sentimiento van a tener un lugar importante, ¿no? Y se van a contraponer a todo lo racional, que ya estaba bastante tocado por los juicios emitidos por Lutero. Bien, todo este ambiente va a dar lugar a la teología liberal, en el ámbito, digamos, secular, el racionalismo y el idealismo, el ámbito teológico, la teología liberal de Friedrich Schleiermacher, también Chaim Marus, Paulus, Lessing, etc. Digamos, todos estos grandes románticos, los padres del idealismo alemán, que después darán paso sobre todo a Hegel, digamos que surgen a partir de este sustrato. Pues la religión, el cristianismo, mejor dicho, queda más bien reducido al ámbito moral, al ámbito ético. Muchas veces hay una cierta acusación de nestorianismo, es decir, donde la condición divina de Jesucristo queda minusvalidada, incluso olvidada, ¿no? Y entonces es el Jesús bueno, con una dimensión puramente humana, donde la dimensión salvífica, por lo tanto, queda en un segundo, tercero o incluso en un plano inexistente. Y en esto va a dar lugar a los movimientos evangélicos y pentecostales que veremos también durante los siglos XIX y XX, lo veremos más adelante, y siguiendo con esta misma línea de pensamiento, hay una reacción que es la teología dialéctica de Karl Barth, donde intenta retornar a los orígenes propiamente calvinistas. Sí les conté que tuve la suerte de estar en la casa de Karl Barth, que ahora es un archivo. Me llamó la atención porque estaba en el despacho donde él trabajaba, pues estaba, por supuesto, Calvino, pero también estaba Schleiermacher, también estaba Hegel. Pues me dijeron, esta es la biblioteca católica, y tenía ahí toda una estantería con libros católicos, lógicamente bastante antiguos, y bueno, se ve que también tenía bastante interés, ¿no? Siguió con mucha atención el Concilio Vaticano II, especialmente la Dei Verbum, que llamaba poderosamente la atención. Incluso montó un seminario con sus alumnos protestantes para estudiar la Dei Verbum, que Ratzinger, que asistió a ese seminario, dijo con una seriedad que a veces nos gustaría a los católicos, ¿no? Bien, apreciaba, ¿no?
Bien, como reacción conocemos la exégesis de Bullmann, donde establece esta escisión en la persona de Jesucristo entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Y como otro movimiento restauracionista que intenta volver a los orígenes luteranos, tenemos el neoluteranismo o la ortodoxia luterana. No sé si les sonará a lo mejor Pannenberg, es de este movimiento. Incluso vamos a ver cómo hay movimientos tanto litúrgico como ecuménico. Es curioso porque al principio hemos visto que los protestantes en general no son muy sacramentales, no son muy litúrgicos. Sin embargo, en el siglo XX hay una especie como de vuelta a los sacramentos, redescubrimiento de los sacramentos. Incluso desarrollan una eclesiología de tipo eucarístico. El problema es el que mencionaba usted, que claro, si no hay sucesión apostólica, la sustancia eucarística que pueda haber en esos sacramentos, esta celebración de la cena, pues lógicamente es menor, ¿no? Bien, y luego sí que hay formas de vida religiosa, curiosamente. Lo primero que hace Lutero es suprimir el celibato y la vida religiosa. Pero por el mismo dinamismo de estas iglesias también se ha desarrollado algunas comunidades, ¿no? Incluso hay una comunidad de San Juan, una comunidad de Santa María, femenina, ¿sí? O sea que hay una cierta vida religiosa que no es muy abundante, pero sí que es existente, ¿no? Es más frecuente los anglicanos, como veremos. De hecho, hay benedictinos anglicanos, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la situación actual? Pues ya hemos dicho que luteranos y calvinistas zwinglianos se han unido en Prusia en 1817, en la Unierte Kirche, que llaman ellos, la Iglesia Unida, y después aquí en 1973 con la Concordia de Loyenberg, luteranas reformadas. Esto es un acuerdo de intercomunión, o como llaman ellos, de hospitalidad eucarística. De tal manera que si un alemán va de vacaciones a Suiza, puede ir a una iglesia zwingliana y comulgar ahí. Y al revés, un suizo que va a trabajar de vacaciones también, ¿no?, a Alemania, pues puede comulgar en una iglesia luterana. Aunque hemos visto que hay diferencias esenciales en la doctrina eucarística. Son luteranos y calvinistas y zwinglianos, o dicho en términos más sencillos, luteranos y reformados. En lo que reformados se refiere a los de origen suizo, ¿no? Bien, todos estos están en la Alianza Mundial de las Iglesias Reformadas, unos 75, 80 millones, y en contra de esta Concordia Loyenberg del 73, que hemos mencionado de la intercomunión u hospitalidad eucarística, tenemos la declaración de Porvoo, que es en este caso entre anglicanos y luteranos. Anglicanos nórdicos, escandinavos y bálticos, luteranos, escandinavos y bálticos con anglicanos. Pues tenemos ahí como una escisión dentro del luteranismo. Los del norte, más del norte de Europa, están unidos a los anglicanos, los de Alemania están unidos a los suizos. Uno son la Concordia de Loyenberg y otros la Conferencia de Porvoo. Esto es típico también del modo de entender el ecumenismo y la eclesiología en los protestantes, donde las divisiones son tan frecuentes como las alianzas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en el mapa no sé si se ve muy bien. Vemos aquí algunas cosas significativas, ¿no? Una presencia en Europa, en Australia, Estados Unidos. También vemos una presencia tanto en los países escandinavos, ¿tá?, que tendrían que ser luteranos, ¿no?
En Brasil, ¿no? En Brasil hay reformados también, no solo luteranos, sino también reformados, ¿no? De origen presbiteriano, calvinista. Sí, sí, porque, perdón, hay de todo, ¿no? Sí. Claro, es tan grande que tiene que haber de todo, ¿no? De hecho, creo que los reformados brasileños tienen un problema con la fórmula del bautismo, que se declaró inválida, porque habían cambiado las palabras. Bien. Luego también en Sudáfrica, lógicamente por influencia holandesa, la guyana holandesa, digamos que también con la difusión del colonialismo, también esto se ha ido difundiendo, ¿no? Bien, vamos a empezar brevemente en lo que se refiere a la Iglesia anglicana, recordando algunos hechos históricos que ustedes conocen bien, ¿no? El detonante es el matrimonio o no matrimonio de Enrique VIII, aunque hay sus claros precedentes. Hemos hablado de John Wycliffe, Wycliffe, no sé cómo se pronuncia, que bueno, ya en el siglo XIV había propuesto un movimiento de tipo reformado, ¿no? Y en general, digamos que hay esa splendid isolation que ha tenido siempre el Reino Unido, las Islas Británicas, han influido en su relación con Roma, que han sido siempre un poco intermitentes, ¿no? Digamos que esto entonces es el detonante, el tema de Ana Bolena, y entonces rápidamente hay una serie de personajes que van a influir mucho. Uno va a ser Thomas Cranmer, que tienen ahí en la foto con el marco blanco, que va a ser importante porque va a recibir bastante influencia calvinista y va a ser el redactor tanto de los 42 artículos de fe, que resumen toda la fe anglicana, como del libro de oración común, Common Book of Prayer. Y entonces, digamos que la mano de Cranmer va a marcar profundamente el desarrollo del anglicanismo. También en la línea de la sucesión apostólica, como iremos viendo. Tiene en 1534, rompe con Roma. Recordamos que en 1517, donde Lutero rompe con Roma, 1534, la Iglesia en Europa queda dividida a la mitad. La mitad se hace protestante, bien luterana, bien calvinista, bien zwingliana, bien anglicana, mientras el resto sigue siendo católico. En 17 años. Claro, la figura de Enrique VIII, digamos, es un anglicanismo primitivo, muy cercano al catolicismo. De hecho, él escribió, o se lo escribió John Fisher, un tratado sobre el sacrificio eucarístico. Y eso le valió el título a Enrique VIII de protector de la fe. Entonces él publica esos 6 artículos, entre los cuales, por ejemplo, está la transustanciación, o está el celibato, o sea, que son artículos netamente católicos, ¿no? Pero con la llegada de Eduardo VI, llega la influencia calvinista. Hemos mencionado ya cómo en Cambridge se leían textos de Lutero, y Lutero, el reformador de Estrasburgo, acaba sus días en esta universidad inglesa, ¿no? Entonces va a llegar todo este tipo de... Cranmer mantiene relación epistolar directamente con Calvino y con el mismo Lutero, y va a redactar, como habíamos mencionado, el Common Prayer Book o Common Book of Prayer, porque lo encontrará de las dos maneras, y los 42 artículos que darán lugar a los 39 artículos, como iremos viendo. Y entonces, de momento, los pilares quedan entre la Biblia, los 2 sacramentos, el episcopado histórico
y la figura de la corona del rey, como un elemento eclesiológico un poco heterogéneo, como iremos viendo. Muy bien, pues ahora descansamos y seguimos. Pues, esto en principio no se puede hacer mucho con el sonido. Me han dicho los técnicos de sonido que tengo que hablar así. Si no se oye, me lo dicen. Entonces, antes de seguir adelante, quería hacer un poco de zoom para ver dónde nos estamos moviendo, ¿no? Hemos hablado de dos grandes corrientes, dos reformas del protestantismo. La primera es la luterana y la segunda, valga la redundancia, es la reformada. Estamos viendo una tercera gran corriente del protestantismo o no, porque aquí ya entramos con la autopercepción que tienen los mismos anglicanos de sí mismos, ¿no? Ellos a veces hablan de sí mismos como protestantes, otras veces hablan como anglicanos y, bueno, hablan de Catholic, Anglican Catholics, ¿no? O sea, católicos anglicanos. Entonces, claro, el problema es esta tercera gran corriente, el anglicanismo, que va a tener una gran influencia, una gran difusión, es ver si constituye un tercer movimiento. La reforma es una tercera reforma, o simplemente la iglesia anglicana. Y entonces, yo la verdad es que a veces dudo entre una y otra opción, porque como estamos viendo, el anglicanismo recibe también mucha influencia de tipo reformado, de tipo calvinista, y bueno, a veces hay que ver si realmente es una tercera reforma o simplemente es la reforma anglicana o la iglesia anglicana. Bien, vamos a ver cómo continuamente vamos dando bandazos entre el catolicismo, el origen católico, la novedad anglicana y la influencia calvinista. En cualquier caso, se han dado cuenta de que no hay influencia apenas luterana. Decíamos que Enrique VIII era tan antiluterano como anticatólico. Entonces, la influencia protestante que va a recibir es de tipo calvinista y no tanto luterano. Bien, entonces, con María Tudor, como saben, hay una restauración católica, se reconoce al Papa de nuevo, comete algunos errores históricos, como es casarse con Felipe II. Aquello fue percibido por los ingleses, los británicos, como que perdía la soberanía inglesa y entraban a formar parte del Imperio Español. Por lo tanto, no fue una decisión, digamos, como muy acertada. Y además cometió algunos atropellos contra los protestantes o contra los anglicanos, alguna represión que le mereció el nombre de Bloody Mary, ¿no? Que creo que también hay un cóctel, ¿no? Que es Bloody Mary, ¿no? No sé, zumo de tomate, ¿no? Con vodka me han dicho que es, ¿no? Algo así. No es por dar ideas, pero eso es lo que me han dicho. Bien, del catolicismo vamos a pasar ahora de nuevo al anglicanismo. Con Isabel I se crea la Iglesia Nacional, se difunden las ideas protestantes, se crea una ley de uniformidad en el culto en 1559
Y aquí, esto ya doctrinalmente es más relevante, vamos a ver cómo hay sucesivas ediciones y versiones del libro de la oración común, el Common Prayer Book. Esto va a ser importante porque la primera versión era de Cranmer, 51, 59, 63, 71. Vamos a ver que esto es relevante porque al principio Cranmer, por influencia calvinista, introduce dos variantes. Una es la supresión de cualquier referencia sacrificial, cosmos. Porque decíamos que para un protestante medio el concepto de sacrificio y sacerdocio eran dos elementos que debían ser evitados a cualquier lugar, ¿no? Entonces, suprime las referencias sacrificiales, como hizo Lutero cuando redactó la misa alemana, y después en el rito de la ordenación no especifica qué grado del orden está impartiendo, se está ordenando esa persona. O sea, no dice si es diácono, si es presbítero o es obispo. Además, Isabel propone a un obispo que había sido el director espiritual de Ana Bolena, y el Papa declara inválida esa ordenación. Esta es la razón por la cual las posteriores investigaciones en tiempos de León XIII pues lanzaron el diagnóstico de ordenaciones inválidas, ¿no? Hay un defecto de forma en la fórmula de la ordenación, y después, digamos que cuando se restituye la verdadera forma, todos aquellos que habían sido ordenados válidamente han muerto, y los que están ordenando han sido ordenados inválidamente. No sé si se entiende el lío, pero digamos que el resultado de las investigaciones es que esas ordenaciones fueron inválidas, ¿no? Y aquí ya aparecen los 39 artículos. Estos 39 artículos van a ser importantes porque son los artículos que tienen que curar todo clérigo anglicano. Y ahí, por ejemplo, está la negación de la transustanciación. O el 37 es que el Papa no va a tener ninguna soberanía en territorio británico. Entonces, algunos de estos, digamos, son abiertamente anticatólicos y por lo tanto polémicos, ¿no? Y, por ejemplo, Newman se plantea si es legítimo jurar esos 39 artículos. Incluso escribe un tracto en el cual lo niega. Entonces ya digamos que ha atentado contra uno de los centros neurálgicos constitutivos del anglicanismo. Bien, todo esto llevará a la excomunión de 1570 de Isabel I y la reacción es persecución a los católicos. De esta época, por ejemplo, es Shakespeare, que tiene una historia, hay varias teorías donde hablan de un Shakespeare católico, perseguido o criptocatólico en un ambiente típicamente isabelino. Entonces ya vamos a seguir dando bandazos en una dirección y en otra. Vamos a tener a Jacobo Jaime I, que va a ser el autor de una famosa traducción de la Biblia, King James Bible. Va a provocar la inmigración de los padres peregrinos a Estados Unidos. Entonces, el presbiterianismo se va a difundir en las nuevas tierras americanas. Se restaura el calvinismo con Carlos I, con Cromwell, con una feroz persecución tanto de anglicanos como de católicos, o sea, es todo un poco de locos, ¿no? Después se restaura un cierto catolicismo con Carlos II, que dará lugar a algunos famosos teólogos, los llamados Caroline Divines, que van a ser teólogos muy pro-católicos. Incluso esta tesis que les mencioné, que hizo un doctorando, ya doctor polaco,
sobre la Mariología anglicana en esta época de los Caroline Divines, que tiene unas cosas pues, muy interesantes, ¿no? Y después Jaime II, católico, que acabará en Francia, desterrado. Guillermo II, perdón, III, que es calvinista. Vamos a ver cómo en el siglo XIX, andando los siglos, andando el tiempo, va a haber ese movimiento de Oxford, muy cercano al catolicismo. Vamos a ver cómo hay una restauración de la liturgia y las devociones católicas. Tenemos la figura del Laud, que propone celebrar no con el simple hábito de coro, sino celebrar revestido. Y va a ser una tontería, pero va a ser una gran polémica en los siglos XVIII y XIX. Y habrá algunos que celebrarán con los ornamentos litúrgicos y otros con el hábito de coro. Bien, y luego también en el siglo XIX va a haber un gran desarrollo de la misión de la educación, la asistencia. Es un poco la época de Charles Dickens, que también denuncia las injusticias, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, ayer me contaban, hubo una sesión sobre cuidados paliativos, un tema que está muy de moda en este país en este momento, a la cual ustedes no pudieron asistir porque tenían clase, ¿no? Pero me contaron que la fundadora de los cuidados paliativos es una religiosa anglicana que, contemplando la pasión del Señor, se quedó con la frase "no me dejéis solo". Pues recibió esa misión y empezó a desarrollar en el Reino Unido todo lo de los cuidados paliativos que ahora está tan desarrollado. Bien, entonces, ¿en qué consiste la doctrina, la fe anglicana? Pues en primer lugar, en este principio de la ¿cómo se pronuncia, Cristina? Comprehensiveness. Pues dicho en latín, complexio oppositorum, ¿no? Es decir, la síntesis de dos términos que son en principio contrarios. Por ejemplo, los anglicanos tienen Biblia, pero tienen también liturgia. Tienen Antiguo, tienen Nuevo Testamento. Tienen algo que los protestantes podrían considerar antagónico, unido a la misma iglesia. Tienen por un lado el episcopado histórico, pero por otro lado tienen la oposición al papado. Una cierta estructura congregacionalista o más de tipo sinodal, como iremos viendo. Bien, entonces lo que se suele aplicar es, o lo que se suele criticar, esta es la Cámara de los Lores, donde están también los obispos, que forman parte de la Cámara Alta inglesa. Entonces, se suele decir que, pues por lo menos hasta hace poco, no sé si todavía lo seguirá siendo, pues el Reino Unido era un estado confesional, donde el trono y altar estaban íntimamente unidos. Hasta 1829 estaba prohibido ser católico en el Reino Unido. Entonces, hay una vinculación muy estrecha entre la corona y la iglesia anglicana y por lo tanto entre iglesia y Estado. Bien, en 1888, como el anglicanismo, vamos a ir viendo, va a evolucionar bastante, establece el cuadrilátero de Lambeth. Evoluciona bastante, sobre todo por el colonialismo del Imperio Británico, por la Commonwealth, se difunde la iglesia anglicana por todo el mundo y ahora, por ejemplo, hay más anglicanos en Nigeria que en el Reino Unido, también con un grado
mayor de asistencia religiosa, ¿no? Entonces establece este cuadrilátero de Lambeth, que es un poco para delimitar el ámbito anglicano. La Biblia, los primeros concilios, los dos sacramentos y el episcopado histórico. Son los 4 pilares, ¿no? La Biblia, los dos sacramentos, los primeros concilios y el episcopado histórico, como ámbitos que delimitan la fe anglicana. Pues este episcopado histórico que ellos reclaman para sí va a ser muy importante. De hecho, habíamos visto que la oposición en Estados Unidos terminológica entre presbiterianos de origen calvinista y episcopalianos de origen anglicano, pues se debe a esta razón, ¿no? Por lo tanto, lo que tienen los anglicanos o lo que defienden para sí, claro, esto también no es un juicio estrictamente histórico, sino más bien de tipo teológico, para ver si tiene la sucesión apostólica, ¿no? Los protestantes habitualmente dicen que la sucesión apostólica es la traditio, habíamos dicho, ¿no? La entrega, la transmisión de la fe de los apóstoles. En el ámbito ortodoxo y católico se dice también que tiene que haber una sucesión ontológico-sacramental, no solo una traditio, sino también una succession. En el ámbito católico se habla de la necesidad de una comunión. O sea, no basta simplemente con que uno imponga las manos en una ordenación válida al candidato, sino que el ordenado tiene que estar en comunión con todos los obispos de la Iglesia. Entonces, muchas veces para emitir el juicio sobre la sucesión apostólica, no simplemente que predique la verdadera fe, que tenga una ordenación válida, sino también que esté en comunión con la Iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares. Bien, entonces ellos evidentemente reclaman para sí por lo menos los dos de estos primeros elementos, es decir, la traditio y la succession. Tienen los 3 grados de ministerio y, como hemos visto, por defecto de forma, León XIII en la Apostolice Cure, 1896, establece que no se mantiene esa verdadera sucesión apostólica. Tenemos además el elemento del sacerdocio femenino y todavía más el sacerdocio conferido a personas que ejercen la homosexualidad, ¿no? O que practica la homosexualidad. Pues digamos que eso también es un elemento contrastante en el diálogo. Bien, un tercer rasgo frente a esa comprehensiveness, esa sucesión apostólica que tentan ellos mismos, es el calvinismo moderado. Aunque hay autores que dicen que es más una reforma de tipo político que teológico, es decir, que no hay mucho trasfondo doctrinal, sino un deseo de independencia respecto a la Iglesia de Roma. Hemos hablado ya de esa unidad entre religión y vida social, entre el trono y el altar, entre la corona y la Iglesia. Y también tenemos que recordar cómo los mismos anglicanos siempre se han autopercibido como alguien que está entre Roma, Wittenberg y Ginebra. Es decir, entre lo católico romano, como dicen ellos, lo luterano, en principio, y luego el calvinismo. O sea, ellos son la Iglesia perfecta o perfectamente equilibrada. Newman, por ejemplo, empieza en la vía media,
pero comete el error de estudiar a los padres. Es cuando llega la cuestión arriana del siglo IV y descubre cómo, en primer lugar, muchos de los obispos habían caído en el arrianismo, mientras el pueblo fiel, los laicos, conservaban la verdadera fe cristológica. Entonces, en segundo lugar, descubre también que, aunque esto para él debió de constituir un verdadero trauma, ¿no? Porque la iglesia que predicaban los padres es la iglesia que ahora está en Roma, así lo escribe, ¿no? Además con mayúsculas, ¿no? Y entonces es cuando ya se pasa con armas y bagaje a la iglesia católico romana, con un alto precio, como saben ustedes, puesto que fue atacado después tanto por los anglicanos, porque lo consideraban un traidor, como por los católicos, porque era un catolicismo de tipo ultramontano que no entendía una visión más abierta que tenía San John Henry Newman. Bien, entonces seguimos con esos elementos de la Biblia, la liturgia, el episcopado y luego la corona. La corona es, digamos, como ese elemento que luego ellos mismos van a tener que prescindir. Claro, hablar de la corona a un episcopaliano estadounidense, pues no tiene mucho sentido. O a un anglicano nigeriano, pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces, digamos, este elemento que al principio era constitutivo y originario se ha ido perdiendo y va a evolucionar a una eclesiología distinta, como a lo mejor tendremos tiempo de verlo. Bien, sobre la estructura eclesial brevemente, a título de ilustración. En el Reino Unido hay 2 provincias, 43 diócesis, una estructura sinodal que se vertebra de un modo general, diocesano o parroquial. Tenemos unos obispos nombrados, ratificados por la corona, todo esto en el Reino Unido. Y después, el elemento más universal, más católico, podríamos decir, esa conferencia Lambeth, que se reúne cada 10 años y donde, digamos, se realiza la proyección para los próximos 10 años siguientes, ¿no? Por ejemplo, el sacerdocio femenino, el episcopado femenino, pues sucesivamente han ido siendo ratificados por sucesivas conferencias de Lambeth, ¿no? Entonces, digamos que por la globalización del mismo anglicanismo, en 1867 se crea la Comunión Anglicana, que ellos entienden como una familia de iglesias extendidas por todo el mundo, unidas por estos elementos. El arzobispo de Canterbury, que es una figura de tipo honorario, es un primus inter pares dentro del ámbito anglicano. Tiene una potestad de honor, por decirlo de alguna manera. Otro elemento de unidad es los libros litúrgicos, el Common Prayer Book, y después los 39 artículos que siguen en su total vigencia. Como les he dicho antes, que por ejemplo, uno de los 39 artículos es la negación de la fórmula de transustanciación. Esto era así que hasta Jorge V, si no me equivoco, en la ceremonia de la coronación, el rey renegaba de la fórmula de la transustanciación. O sea, la ceremonia de coronación del rey. O sea, digamos que es, lo digo para que calibren lo controvertido que es este tema y a lo mejor lo interesante y profundo que es. Bien, hemos visto las sucesivas ediciones del Common Prayer Book con sus distintas manifestaciones. Hemos hablado del Laud, del obispo Laud, toda la cuestión que he dicho de las litúrgicas.
de Oxford, como un acercamiento a las tradiciones antiguas católicas, las sucesivas divisiones que surgen dentro del anglicanismo, que veremos más despacio, primero los evangélicos, bien conocidos de todos nosotros, después los metodistas, por una influencia pietista, luego los cuáqueros, que veremos también más adelante, ¿no? Pero son de origen todos anglicanos. Y luego tienen vida religiosa, 2.400 religiosos más o menos, con existencia de órdenes y congregaciones religiosas. Y después obras educativas y asistenciales. Es también algo muy propio, es digamos, un cristianismo muy social, muy solidario en este sentido. Por ejemplo, los cuáqueros van a ser muy importantes en el movimiento abolicionista de la esclavitud. La dimensión social en las iglesias y comunidades de origen anglicano tiene un gran peso específico. Y respecto a las relaciones ecuménicas, pues la iglesia anglicana es una iglesia puente. De hecho, una de las primeras iglesias por la cual la Iglesia Católica establece el diálogo ecuménico, he dicho más correctamente, una de las primeras comunidades eclesiales por las cuales la Iglesia establece un diálogo teológico, un diálogo oficial, es con la comunión anglicana en 1967. ¿No se acuerdan que la Iglesia Ortodoxa es en los 80 y tantos? O sea que, digamos, son como muy vanguardistas, ¿no? Así como los calvinistas eran muy ecuménicos, también por esa politeness que tienen los ingleses, que establecen siempre buenas relaciones con todo el mundo. Primero con los ortodoxos, que acuerdan el cuadrilátero, el Lambeth. Después, aquí se dice que es el nacimiento del movimiento ecuménico, la Conferencia Misionera de Edimburgo en 1910. Creo que conté la anécdota del oriental, que reclamó la unidad para poder difundir mejor el Evangelio de Jesucristo. Después, las llamadas conversaciones de Malinas en Bélgica, de Lord Halifax, del cardenal Mercier. La anécdota que se suele contar es que cuando murió Lord Halifax, fue el cardenal Mercier y le regaló su anillo episcopal, un gesto de deseo de que los anglicanos pudieran recuperar la sucesión apostólica. Bien, después Brent es un obispo anglicano de Filipinas. ¿Hay algún filipino aquí? Estaba en Filipinas y es el que ha fundado en el año 27 Faith and Order. Faith and Order, que digamos es una de los constituyentes esenciales del Consejo Mundial de las Iglesias. Faith and Order creo que se traduce como fe y constitución. Es una traducción muy buena, pero en castellano se suele decir fe y constitución. Entonces, Faith and Order es, digamos, el organismo doctrinal del Consejo Mundial de las Iglesias. Hay, digamos, un cristianismo más social, más activo, y otro más teológico, más. Bien, y esto va a desembocar en un proyecto con la fundación del Consejo Mundial de las Iglesias. Consejo Mundial de las Iglesias en Ámsterdam en 1948. Bien, con los veterocatólicos, por lo tanto ya vemos que tienen bastante iniciativa ecuménica, ¿no? Con los veterocatólicos en el Pacto de Bonn en 1931
establecen un acuerdo y esa es la consecuencia por la cual los veterocatólicos asisten a todas las ordenaciones anglicanas. Entonces impone las manos un obispo veterocatólico. Por lo tanto, tenemos ya hay un elemento más de confusión, porque en principio, por lo menos hasta ahora, los veterocatólicos han tenido la sucesión apostólica. Y luego con metodistas y luteranos, como hemos visto en el año 1992, establecieron la conferencia de Porvoo, con los luteranos del norte, escandinavos y bálticos. Últimamente también se está hablando de la unión entre metodistas y anglicanos, pero luego cuando preguntas te dicen, no, eso siempre se habla, pero no, en realidad pues, no están muy de acuerdo. Los metodistas proceden de la Low Church, ¿no? Digamos, de la iglesia más protestantizada dentro de los anglicanos. Entonces, y después con los católicos romanos han tenido lugar los Arquic, 3 fases sucesivas, 1, 2 y 3, con documentos pues, bastante interesantes también sobre la Eucaristía. La Congregación de Doctrina de la Fe puntualizó y dijo que para hablar de la Eucaristía había que hablar también del ministerio e incluso de la eclesiología. Pues digamos que la cosa está ahora mismo en tablas, ¿no? Ahora el Arquic lo que está abordando es sobre todo temas de tipo moral. Entonces, imagínense, pues temas, en la ecología estamos todos de acuerdo, el tema de la vida humana no tanto, de la ética sexual mucho menos, del género, pues, entonces, digamos que ahí está, digamos, el tema de conversación. Y aquí tenemos una distribución de tipo geográfico. Entonces, pues ahí tenemos todo tipo de... Fíjese que incluso en España hay... el año pasado tuvimos un Zoom con el obispo católico, el autodenominado obispo anglicano en España, ¿no? Bien, muy interesante, aunque curiosamente no tiene potestad en Gibraltar. La potestad de Gibraltar depende del Reino Unido, ¿no? Porque entonces ven cómo hay comunidades anglicanas pues en toda África, en gran parte de América, y también en Oceanía y en India, en Asia, ¿sí? O sea que hay una cierta difusión del anglicanismo en el mundo. Les quería poner, para acabar este vídeo,
What is the Anglican Communion? The Anglican Communion is the formal association of regional and national churches subscribing to Anglican doctrine that are in full communion with the Archbishop of Canterbury. There is not an all-encompassing Anglican church, as the individual member churches are autonomous from one another, whilst being in mutual agreement on doctrine and holding each other to all be members of the one holy, Catholic, and Apostolic Church. Un vídeo oficial que le han hecho la... En el cual salían distintas iglesias de diferentes sensibilidades, también doctrinales, y se definía como una familia de iglesias en general, ¿no? Entonces, pues aparecían iglesias africanas, aparecían iglesias, por ejemplo, de India, aparecían iglesias exquisitamente inglesas, aparecían también comunidades de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y entonces veías como, en primer lugar, no había una uniformidad de tipo doctrinal, que había temas que pasaban un poco por encima, y sin embargo quedaban amparadas bajo un mismo paraguas eclesiológico que era la comunión anglicana. Entonces era interesante verlo porque lo explicaban así. This is a switch bike. This is a switch bike. No. La plena comunión entre la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana ha protagonizado el diálogo ecuménico desde el Concilio Vaticano II. La meta final es que las dos iglesias celebren juntas los mismos sacramentos y tengan los mismos pastores. Como la Iglesia Anglicana nació fruto de un cisma protagonizado por el rey Enrique VIII y no de una herejía, a pesar de la profunda división, los católicos y los anglicanos tienen más cosas en común de lo que se piensa. Sin embargo, ambas confesiones entablaron el diálogo ecuménico porque existen tres importantes diferencias entre católicos y anglicanos. La primera, la ordenación de mujeres como sacerdotes y obispos, también varias cuestiones morales y, por último, el papel del Papa en la Iglesia. El reverendo Bill Franklin asegura que ya se ha resuelto aproximadamente el 90% de las diferencias que nacieron en los años de la Reforma Protestante. Ahora espera que se resuelva el 10% restante. Creo que antes o después se resolverán, igual que hemos resuelto los demás problemas, pero llevará su tiempo. Hay que ser pacientes. Son muy importantes la amistad y las buenas relaciones entre ambas iglesias, y es importante no darse por vencidos demasiado pronto en el campo ecuménico. El diálogo ecuménico ha dejado de ser una opción y se ha convertido en algo habitual. El último capítulo es la buena reacción del líder anglicano
ante la decisión del Papa de crear ordinariatos personales en los que acoger anglicanos en la Iglesia Católica. Un paso mucho más que positivo en el diálogo ecuménico entre las dos iglesias. Bien. ¿Qué les parece? Optimista, ¿no? Lo del Anglicanorum Initiativus ha creado algunas diferencias, tanto en ámbito anglicano, lógicamente, unas reticencias, una distancia, como algunos problemas dentro de la Iglesia Católica. Entonces, me acuerdo que estuve hablando con el responsable del diálogo ecuménico ahí en el Reino Unido, que hacía de capellán católico en Cambridge, y me decía que el problema que existía ahora mismo es que, sobre todo con los clérigos que se incorporaban a la Iglesia Católica. Claro, habíamos dicho que un 10% de los clérigos se han incorporado a la Iglesia Católica. Los clérigos anglicanos. ¿Y dónde los sitúas? Tienen familia. No tienen los beneficios estatales que tiene la Iglesia anglicana. Pierden su sueldo. Claro, cuando un clérigo anglicano se hace católico, es un paso significativo. Por eso hay muchos obispos que cuando se jubilan se hacen católicos. Tienen el sueldico asegurado, ¿no? Entonces, claro, si un clérigo, digamos, en estado de merecer se hace católico, no le puedes dar una parroquia con poco movimiento, digamos, ¿no? Entonces, el problema es que muchas veces las mejores parroquias se las quedaban estos antiguos anglicanos que se han hecho católicos. Entonces, bueno, pues esas, digamos que la generosidad por parte de otros hermanos sacerdotes, pues está creando también sus propios problemas, ¿no? Bien, y luego había un documento muy prometedor que era el de Mariología, Mary Our Hope and Grace, me parece que era el título. Entonces, este documento en principio se saludó como un acercamiento a la Iglesia Católica, las cuestiones mariológicas, ¿no? Y sin embargo, bueno, ahora muchos anglicanos no reconocen ese documento que es del diálogo oficial, ¿no? De hecho, el resultado ha sido el que conocemos, que si antes estaba certificada una High Church de tendencia más católica, anglo-católica, y una Low Church de tendencia más protestante, pues ahora gran parte de este High Church ha desaparecido, ¿no? Digamos, ha quedado un poco en entredicho, ¿no? Bien, entonces, el diálogo ecuménico con los anglicanos, en principio, en tiempos anteriores a Benedicto XVI, en tiempos de Juan Pablo II, se estaba pensando en volver a revisar la Apostolice Cure de León XIII para ver si había algún modo de sanar esa interrupción que había habido en la sucesión apostólica o cuál era la situación actual, pero digamos que el sacerdocio de las mujeres bloqueó ese diálogo, ¿no? Entonces ahora estamos con las cuestiones morales, ¿no? Que son cuestiones como mucho más preliminares para poder después llegar a cuestiones más de tipo eclesiológico, llegar a cuestiones del ministerio, cuestiones sacramentales y luego abordar por último no solo el episcopado, sino también el tema del primado, el ejercicio primado de Roma. O sea que, como ha dicho este pastor anglicano, estamos al 90%, nos queda un 10%. ¿De acuerdo? Muy bien, sí.
lo ha dicho usted muy bien, ¿no? O sea, los de la High Church se están incorporando a la Iglesia Católica. Este sacerdote inglés que vino aquí a estudiar español decía, bueno, la High Church en el Reino Unido prácticamente ha desaparecido, porque se ha hecho católica, ¿no? Y entonces los que quedan, digamos, están separando de las posturas más cercanas a la Iglesia Católica y se están protestantizando más, pues se puede a lo mejor decir así, ¿no? Son más liberales, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, gracias. Pues nada, que descansen y hasta el martes que viene. Muchas gracias.